tema Ot-Ozitlali, la estrella en el bordado Tenec y Nahua, historia de la apropiación de un símbolo huasteca potosina. A continuación daré paso a la lectura de su semblanza. La doctora Claudia Rocha Valverde pertenece al Casa Colsan Gilitla Ixba, es doctora en Historia del Arte, profesora investigadora del Colegio de San Luis, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema Estatal de Investigadores de San Luis Potosí. Realiza estudios de tradiciones de origen mesoamericano, ha publicado diversos artículos y dos libros intitulados Tejer el Universo, sobre la historia y simbolismo de la vestimenta femenina y Una historia de sol y viento. Sus trabajos son abordados desde una perspectiva interdisciplinaria en la que confluyen la historia cultural y del arte, la etnografía y la tradición oral de los pueblos originarios de la Huasteca Potosina. Actualmente es el enlace académico de Casa Colsan Gilitla Ixbam, coordina el Laboratorio de Registro y Protección de las Memorias y los Patrimonios de las Tradiciones de la Huasteca y es integrante del proyecto Textiles de las Américas, México-Guatemala. Entonces, antes de darle la palabra a Claudia, les recuerdo que nos compartan por favor su nombre completo en el chat para que tomen la asistencia y también cuidar mucho los micrófonos para no causar interrupciones no deseadas. Pues bienvenida Claudia, muchas gracias por estar aquí con nosotros y adelante, te cedo la palabra. Buenas tardes. Bueno, en principio quiero agradecerte mucho, doctor Eduardo Candelaria, por la invitación a este seminario, por ser parte con esta exposición, lo que voy a presentar el día de hoy, que es el cierre, y bueno, con pues, la coordinación y el haber atendido también y escuchado a otras colegas que han presentado trabajos muy importantes sobre la plástica en la Huasteca. Y bueno, el día de hoy yo voy a cerrar con un tema que es bastante, un tema moderno, digamos, de la época moderna y contemporánea de la plástica de la Huasteca en el estado de San Luis Potosí. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con mi investigación, pues en los últimos años y muchos años, porque no son así como que los últimos dos, sino varios en los que he estado como tratando de meterme muy de lleno en esto de qué son los tejidos o los saberes de origen textil en la Huasteca, de los grupos originarios del estado de San Luis Potosí, que son los Tenec y los Nahuas, ¿no? De esta región tan importante. Y me voy a ir adentrando en esto que yo veo como considero la importancia de la estrella, ¿no? De esta figura en el bordado, de este símbolo también universal que voy a también a explicar su universalidad y un poco comentar con ustedes la historia de la apropiación de, de una figura tan importante. Entonces, ustedes pueden apreciar aquí en la portada inmediatamente está una imagen que corresponde al Códice Florentino. Lo que podemos ver es también un espejo con estrellas, por eso lo he elegido, y porque la historia empieza aquí y así. Es el séptimo presagio funesto. Está descrito de la siguiente manera en el códice. What is the large language model and why should I care? Joey, Sebastiana kindly explained. Creo que tenemos una conversación en inglés al mismo tiempo. Bueno, este séptimo presagio funesto se relata así: muchas veces se atrapaba, se cogía algo en redes. Los que trabajan en el agua cogieron cierto pájaro, ceniciento, como vi fuera grulla. Luego lo llevaron a mostrar a Motecuzoma en la casa de lo negro, casa de estudio mágico. Había llegado el sol a su apogeo, era el mediodía. Como un espejo estaba en su mollera, redondo como rodaja de huso, en espiral y en rejuego. Era como si estuviera perforado en su medianía. Allí se veía el cielo, las estrellas, el mastelejo, y Motecuzoma lo tuvo a muy mal presagio,
cuando vio las estrellas y el mastelejo. Pero cuando vio por segunda vez la mollera del pájaro, nuevamente vio allá, en lontananza, como si algunas personas vinieran deprisa, bien estiradas, dando empellones. Se hacían la guerra unos a otros y los traían a cuestas unos como venados. Al momento llamó a sus magos, a sus sabios, les dijo, ¿no sabéis qué es lo que he visto? Unas como personas que están en pie y aguándose, pero ellos, queriendo dar la respuesta, se pusieron a ver. Desapareció todo, nada vieron. Y bueno, este códice florentino es también lo que se conoce como la historia general de las cosas de la Nueva España. Y bueno, pues como ya hemos visto también en otras presentaciones, creo que hemos admirado sobre todo la escultura y la cerámica huasteca antigua y hemos visto algunos pictogramas de códices muy importantes. Yo en este momento, bueno, les presento el Códice Borbónico, que es uno de los códices entre muchos que a mí me gusta bastante. Digo, no lo conozco, no lo sé estudiar. A mí los códices me parecen un universo casi impenetrable y mágico, y sobre todo este que es un libro adivinatorio. Entonces, bueno, lo que quiero mostrar es al menos la representación de tres deidades. Aquí está Chalchihuitlicue, que es la diosa del agua viva. Y lo que me parece también importante que ustedes observen y que, bueno, esto es algo como yo, una fuente en la que, bueno, yo empecé hace muchos años a rastrear esto que se llaman el Keshkem o Keshkemetl o el Zayemla, como le dicen en Nehuatenec, para pues advertir una cosa que sí tiene un origen prehispánico, ¿no? Este códice es un códice prehispánico. El florentino con el que arranqué esta presentación es un códice ya encargado por los mismos españoles, es de la tradición de la escuela de Tlatelolco, y bueno, lo podemos advertir también en el estilo que tienen para representar la figura humana. Este es un códice que no se sabe bien a bien en dónde fue hecho. Consideran que pudo haberse realizado entre el año 900 y 1500, quizá en la Mixteca poblana, en la Mixteca oaxaqueña, pero creen que sí, que pertenece a la parte de Puebla, quizá por el desarrollo de los pictogramas, el estilo de los pictogramas. Y bueno, aquí esta primera figura, que es una deidad, pues lo que nos muestra es eso, que está ataviada con muchos elementos, por supuesto toda la parafernalia es, es muy delicada y además, bueno, con muchos objetos diferentes en la cabeza, que es donde siempre estaban como fácilmente localizables, todo lo que tiene que ver también con la actividad de los textiles o la actividad del hilado, ¿no? En el caso de esta deidad, no se observa tanto sino el Keshkemetl, pero aquí más adelante, bueno, hay ya, es Xochiquetzal, que además está asociada con una de las diosas que tiene que ver con el telar, no solamente la diosa de las flores, sino ella está representada también en otros códices como diosa del telar, y ella está tejiendo, aparece en otro códice en el Remesis, tejiendo al pie del árbol florido. Y puede aparecer vistiendo un Keshkemetl, como se observa en esta lámina, o puede usar también un huipil indistintamente. Aquí tenemos a Tlazolteotl, que también es una diosa que ha sido muy mencionada, ¿no? A lo largo de todas estas sesiones, porque es considerada también la diosa huasteca de la tierra, ¿no? Como, bueno, esta posible herencia mexica también, pero bueno, lo que podemos destacar son los usos y una banda en la cabeza, un tocado hecho de algodón, y lo que podemos también observar en todos estos pictogramas
es una serie de dibujos o pinturas para adornar las mismas vestimentas, ¿no? Lo que nos empieza a hablar desde de la existencia de patrones para pintar la indumentaria desde tiempos muy lejanos, ¿no? Este, bueno, es el Códice Mendocino, que además tiene unas tablitas muy interesantes, unas tiras, ¿no? Sobre cómo se enseñaba a las mujeres las actividades que estaban destinadas a lo femenino, y el tejido era una de estas actividades, ¿no? Esto, por ejemplo, el acto de tejer, ¿no? Que es también una actividad universal, siempre también está asociado con la construcción de lo femenino. En la actualidad es muy reciente que empiezan a participar los varones. Yo digo, bueno, muy reciente, ya llevamos 24, avanzado el siglo XXI, pero desde el siglo pasado, que el siglo XX, ya están también participando varones, pero este es el siglo en el que más varones vemos involucrados en esta actividad, pero tradicionalmente ha sido femenina. ¿Y qué es lo que se les enseñaba? Bueno, aquí vemos también a una mujer que está detrás de la joven que está aprendiendo, de la joven aprendiz, que puede ser la madre, enseñando a su hija u otra persona de la comunidad, ¿no? Una vírgula del habla, ¿no? Entendemos que le está diciendo qué es lo que hay que hacer. Y ayer arriba aparecen dos imágenes que dicen tortillas, ¿no? Entonces, bueno, otro de las tareas de las mujeres era la cocina, era la casa. Em, Interesante, ¿no? Porque también sí tenía mucho que ver con el espacio público, como sucedió después a lo largo también de cientos de años, algunos cientos de años, durante el periodo novohispano o virreinal, ¿no? En que la mujer siguió perteneciendo al ámbito privado más que al público. Pero, y además también es digamos, lo que sucede en el momento de la llegada de los españoles es una serie también de coincidencias, o sea, hay coincidencias, otras en donde no se coincide absolutamente nada en términos ideológicos y religiosos, pero hay otras en donde es fácil un amalgamiento que tiene que ver con las tareas tradicionales de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, este es un códice también, pues vemos la figura también ya de las figuras humanas muy europeas, más alargadas las figuras, el Códice Vaticano, que ¿qué es lo que nos muestra este códice? Bueno, pues dos de las prendas emblemáticas mesoamericanas, que son pues el Quetzalcóatl y que son el huipil del lado derecho. Y también lo que podemos observar en este códice, que es muy interesante, también es una serie de patrones o de colores y de abalorios también, que era lo que se consideraba parte del ajuar en su totalidad. Entonces, bueno, aquí podemos observar patrones interesantes como los del lado derecho, en donde, bueno, están dibujados en el códice, pero en algún momento debieron haber sido o pintados directamente una vez ya confeccionadas las prendas, o pintados directamente sobre los lienzos en el telar antes de desmontarlos, o también pudo haber sido otra de las técnicas que se han heredado desde la época mesoamericana, que son, bueno, pues también no tanto el bordado, sino se me escapó ahorita la palabra, pero es una técnica que se hace directamente sobre el telar, se hace con los dedos y se van amarrando los hilos para crear las figuras y bueno, se me fue la palabra por completo. La parte del bordado con aguja, esto no está tan registrado, o bueno, por aquí a lo mejor tenemos arqueólogos en el grupo, arqueólogas que podrán decirnos, sí se han encontrado agujas. Yo creo que estas agujas también fueron usadas principalmente para unir los lienzos, pero la parte del bordado, ahorita voy a explicar un poco ampliamente de qué se trataba esto del bordado, ¿no? En qué momento empiezan las mujeres a bordar.
Aquí tengo que confesar que hay un salto importantísimo de varios cientos de años. ¿Qué es lo que pasa? Yo les muestro los códigos. Tenemos estas fuentes para saber cómo eran las vestimentas en la antigüedad. ¿Y qué es lo que pasa a lo largo del periodo novohispano con, con toda esta indumentaria? Bueno, una es que sabemos que la producción artística, ¿no? Toda esta expresión plástica, como la hemos visto a lo largo de estas sesiones, desaparece prácticamente, porque ya no es necesario. Empieza a cambiar también la vida ceremonial, empieza a quedar todo más regulado por la Iglesia Católica y esta producción en lítica llega un momento en que también se suspende. Quizá no se suspende del todo, ¿no? Por eso también hay textos importantes como el de Anita Bremer, que habla de los ídolos detrás de los altares, y hay una serie de prácticas que no se suspendieron del todo. Se camuflaron o en ciertas partes también del extenso territorio novohispano pudieron llamarse de otra manera o hubo incluso cierta permisibilidad por parte de la institución o de los religiosos locales, los que llegaron a las localidades, para que estas prácticas siguieran vigentes. Lo que sí es cierto es que sí cambiaron las técnicas, o sea, hubo una transformación profunda no solamente en términos del pensamiento, en términos de la mentalidad, de la ideología, ¿no? Estamos hablando de el mestizaje profundo, que no solamente es un mestizaje racial, ¿no? Es un mestizaje cultural de muchas formas y muchas maneras, porque no nada más nos referimos a la influencia de los españoles, ¿no? Sino los españoles con todo el acervo cultural con el que estas personas que llegaron a conquistar este territorio ya venían, y además durante todo el proceso y los más de 350 años que duró el periodo virreinal. Entonces, estas fotografías, que son de las pocas fuentes que tenemos como para poder percatarnos de cómo se hacían las prendas en esta región huasteca, al menos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Estas son fotografías ya la del lado derecho es de Rudolf Schuller, es de 1924, es de las más antiguas, digamos. La del lado izquierdo pertenece al Fondo Teixidor. Esta imagen está en la fototeca de Lina y pues está datada, ¿qué? Cerca de 1925, 1930, ¿no? Es más o menos cercana a la que vemos del lado derecho de Rudolf Schuller. Tengo que decir algo que es también muy importante en estas fotografías, las fuentes fotográficas que yo he encontrado y que pues son las que están bastante vistas, ¿no? Digamos, en términos generales que tienen que ver con la región huasteca de San Luis Potosí. Muchas de estas fotografías fueron tomadas, siempre aparece Tancanwitz, el municipio de Tancanwitz. Eventualmente yo me he encontrado algunas otras fotografías de mujeres y su vestimenta de Tanlajas, tomadas también por Guy Serpean. Otras imágenes que les voy a mostrar ahorita a continuación, que también corresponden a la fototeca de Lina. Lo que quiero decir aquí también con Mintzabal y no Ot es porque observen bien cuáles son y cómo son el tipo de figuras que aparecen en los bordados de esta prenda que es reconocible como el Zayem Lab de las mujeres Tenec. Hay árboles laterales, hay un elemento central del lado derecho, aunque la mujer está dando la espalda. Lo que yo he encontrado después de observar muchas de estas prendas es que casi siempre se representa lo mismo en la parte frontal que en la parte del reverso. Y tenemos una figura muy similar en la parte central, que está hecha pues o de flores, rematada de flores o de estrellas. Lo vemos igual del lado derecho, es una suerte de ramo de flores, ¿no? Aquí están las flores laterales.
Esta del lado izquierdo, bueno, pues se asemeja también a la forma de una cruz, que a veces le llaman la cruz de 3 peldaños, pero bueno, pues es una manera de llamarla. Hay muchas formas de llamar a estas figuras. No hay un solo nombre establecido. Depende mucho de las comunidades que se visiten. A veces también en la parte simbólica, pues es muy difícil de llegar a ello, pero hay datos que nos permiten todavía como reconstruir un poco estas memorias de un simbolismo que a lo mejor tuvo que ver con este pasado lejano prehispánico que está representado en los códices que les acabo de mostrar. Sin embargo, ¿qué tienen que ver estas prendas con ese pasado tan lejano? Pues podríamos pensar que mucho y podríamos pensar que muy poco, porque en la actualidad estamos hablando de pueblos o de comunidades vivas que mantienen vigente estas prácticas, este uso de la vestimenta y que no saben de los códices y poco saben también de esas cerámicas huastecas o de las figuras hechas en lítica de las deidades y cómo las vestían o si estaban desnudas del torso y si tenían algún tipo de faja. Estas son expresiones que pues los actuales pueblos originarios no tienen conocimiento en su mayoría. Minzabal entonces es el nombre que tiene de manera regular, de manera consensuada, según lo que yo he podido recoger en distintas comunidades y en distintos municipios. Esta figura central está relacionada con la Madre Tierra y hay una parte también muy importante en el momento de bordar. A mí me referían en algún momento en Aquismón, en Tampate, me decían una mujer que pertenecía a un grupo de bordadoras. Ella me decía que siempre empezaban bordando la figura central. Y ¿por qué bordan la figura central? Me decía, porque es la más importante y porque tiene que ver con la madre tierra y porque además está en el centro y está exactamente en el ángulo inferior, que casi siempre, si observamos con detenimiento lo que es un fayem, el fayem, la punta inferior, llega a la altura o rebasa ligeramente la altura del ombligo, que es el área de los genitales, el área reproductiva de las mujeres. Entonces, bueno, este es importante en términos, digamos, simbólicos y es importante también en términos geométricos, porque esto es lo que va a permitir desarrollar o construir la axialidad, la geometría axial de lo que lo que se diseña a partir o se establece a partir de una vertical, es como un referente, esta figura bordada en la parte central inferior y todo lo que se va a hacer hacia los lados. Entonces, sirve también como referente para seguir bordando lo alterno, ¿sí? O lo adyacente. Algo también que es de destacar entre las mujeres Tenec y las mujeres nahuas, no hay un dibujo previo sobre la tela. O sea, se borda directamente, a veces, una vez que ya se unieron los dos lienzos que conforman estas prendas, a veces empiezan a bordar sin haber unido los lienzos todavía. Y esta época que yo les estoy mostrando es todavía la época en la que en la Huasteca había telar de cintura. Esta imagen que está aquí es muy poco clara, es una fotografía muy, muy pequeña, pero nos permite también observar, advertir que en la parte frontal, o sea, este es un fayem, ¿no? Porque además dice aquí, Huasteca de San Luis Potosí, pero la figura que está bordada aquí a mí me indica que se trata de una prenda Tenec que solamente tiene este bordado. Y bueno, aquí podemos observar también el traje tradicional, digamos, o la vestimenta tradicional de los varones,
pues, ¿qué era esto? El calzón de manta y una camisa. Y esto es, bueno, pues es algo que surge en la época virreinal. Esto no lo había antes, ¿no? De hecho, la manta entra a la Huasteca y bueno, a ciertas regiones, al Bajío, se instalan fábricas en el siglo XIX. Esto no sabemos, bueno, esto sí es manta, lo del lado izquierdo, esto no sabemos si está bordado el telar de cintura, incluso la falda, podemos ver que la falda es blanca y a veces la teñían también. Sí había un palo al que le llaman también árbol, un palo que en el momento de hervirlo daba un tinte muy, muy oscuro con el cual podían teñir las faldas de color negro. Entonces, lo que usaban en la cabeza es bueno, aquí yo le voy a llamar trapo, pero regularmente era un keshkem o un zayem mucho más pequeño que lo hacían y lo doblaban para poder cubrirse del sol. Miren estas imágenes. La del lado derecho es Pequetzen, lo cual me llama la atención y bueno, y agradezco que no sea todo en Tancanwitz. La del lado izquierdo sí es en Tancanwitz. Pequetzen, bueno, pues es una comunidad que está relativamente cerca, digamos. Los motivos son parecidos, vean cómo aparece en el centro. Los árboles, pues estos les llaman, bueno, árboles o plantas extendidas o derramadas, ¿no? Como lo ha estado mencionando también Eduardo a lo largo de su trabajo. Y esto es también algo que se ha reconocido ampliamente como árbol de la vida. Y es algo que ya una narrativa muy común que se escucha pues en comunidades entre una y otra que sean más o menos cercanas, pero más allá, comunidades lejanas, pues bueno, vivimos muchas influencias de todo tipo, las redes, influencias visuales que nos indican que es esto, ¿no? El árbol de la vida, y así se le conoce también en otros estados que también hacen bordados que tienen que ver con un pasado, si no prehispánico, pues un pasado de al menos unos 200 o 300 años, y está esta figura, ¿no? Y hay también esta bolsa, la que llaman también talega, que regularmente tiene bordada esta figura, es una figura parecida o el árbol de la vida. Lo observamos igual del lado izquierdo. Esta fotografía del lado derecho dice 1894. Yo no estoy muy segura, pero bueno, pues vamos a darle el beneficio de la duda. Sería entonces una de las fotografías más antiguas que tenemos de la vestimenta huasteca y sigue siendo al centro la figura de lo que llaman la madre tierra, compuesta por flores. Aquí no se alcanza a observar, está rematada con algunas flores o estrellas de 8 picos, pero la estrella no destaca así en su gran tamaño como lo podemos observar en la actualidad. Bueno, esto es de 1956, es en Aquismón, y es muy interesante. La fotografía fue tomada por Guy Streser-Pean y la publica Claude en su libro llamado, la esposa de Guy, en su libro llamado De la vestimenta y los hombres. Son dos ídolos vestidos con keshkem y aquí es en donde ya podemos observar las estrellas. Yo le llamo Ot o Witz. Ot es la manera en la que llaman a las estrellas en Tenec. Witz es flor y es en donde esta figura indistintamente puede ser o una estrella o puede ser una flor de 8 pétalos o estrella de 8 puntas, ¿no? Y siempre está hecha bajo, digamos, estos parámetros de la verticalidad, de una línea horizontal, líneas diagonales, siempre en correspondencia. Lo que está del lado izquierdo se encuentra reflejado exactamente del lado derecho, ¿no? Y ese es el ejemplo, uno de los ejemplos que yo encuentro ya para mostrar que la figura, que el motivo central principal está relacionado con las estrellas o con las flores, flor, estrella, ¿no? Que es lo mismo.
Esto es entonces la figura principal, que es la estrella Citlali, pero esta es ya la vestimenta nahua. Y nuevamente la del lado izquierdo es una fotografía de Rudolf Schuller, es 1924, es una mujer nahua que está en el mercado en Tancanwitz. Este es otra comunidad cercana, perdón, es del lado derecho, es una comunidad llamada Cuatlamayan, que es una comunidad nahua, también muy cercana a la cabecera municipal de Tancanwitz. Y vean el tamaño de la prenda. Ella es una niña, pero la prenda del quexquem o el quexquemetl para las nahuas siempre se usaba mucho más larga que el fayem entre las tenec. Entonces, aquí lo que podemos observar además es que la estrella es esto, su tamaño es relevante, lo que nos está indicando es que es un elemento principal, tiene un tamaño importante, es una composición, no solamente es una estrella sola, sino es una estrella compuesta de otras estrellas y de otros elementos fitomorfos, ¿no? Adornada con algunas flores y siempre al centro, ocupando casi toda el área frontal y el reverso también de la prenda del quexquemetl. Es muy importante también entre las mujeres nahuas de la Huasteca Potosina, todos estos elementos bordados sobre los hombros y en el remate de los inferiores, lo vemos del lado izquierdo y del lado derecho. Son figuras que yo en algún momento trabajé en otro texto que llamé Tras la huella de lo sagrado o La huella de lo sagrado, en donde todavía encuentro alguna correspondencia, digamos, con la tradición mesoamericana. Está asociado por supuesto, con el rayo, con el rayo, pero también con el rayo solar. Está asociado también con la serpiente, esto que vemos aquí en la parte inferior, lo que se bordaba en la parte inferior, lo que se encuentra en la parte de los hombros está hecho a partir también de composiciones de muchos otros elementos que son también grecas, rombos, xonequilis en algunos casos, y todos estos en composición pues van creando también, deben de tener, aquí es en donde sí opera esto de la forma es fondo, ¿no? Mientras más compleja es la composición de estos elementos geométricos, el significado se va potenciando. Esa es digamos, una idea que yo tengo, ¿no? Al analizar todas estas figuras. Bueno, aquí tengo 3 estrellas diferentes que corresponden a 3 pueblos diferentes. Esto yo lo he titulado El Camino de la Estrella. Es un trabajo que hice hace ya algunos años y lo que trabajé fue cómo de oriente a occidente, o sea, de la Huasteca Potosina a la otra costa occidental, donde viven los huirráricas. Sí, la mujer del lado izquierdo es una mujer huirrárica, huichola también, y usan también esta prenda que nosotros conocemos como quexquemetl, en este caso en lengua huirrárica se llama ricuri. Es parecida también el nombre al peyote, ¿no? El peyote es jicuri y este es ricuri. Y esta prenda, bueno, lo que podemos observar, esta es una composición, porque en otros casos tiene también muchos otros elementos bordados. Y vean la estrella al centro. Vean la estrella de esta mujer nahua, que también es una mujer nahua de Cuatlamayán, de San Luis Potosí, y una estrella ya muy contemporánea del pueblo Tenec, esto es lo que yo estoy proponiendo como hipótesis. En realidad, la estrella para las mujeres Tenec es algo relativamente más reciente y creo que es una apropiación cultural
¿no? O préstamo cultural o transferencia de conocimiento heredado de las mujeres nahuas con las que han cohabitado en la Huasteca Potosina desde hace, no sabemos, muchos cientos de años, ¿no? Entonces, aquí lo que en este momento, bueno, ya es el siglo pasado, el siglo XX, ¿no? Puede ser cualquier momento del siglo XX, ya vemos una tendencia de las mujeres Tenec a presentar la estrella como uno de los elementos principales. Y por supuesto ha sido también altamente resignificada, ¿no? Ahorita voy a comentar más adelante con qué se le vincula, o sea, cuáles son estos simbolismos o estos significados tan importantes que le han dado a la estrella, a una estrella que yo considero, pues, digamos, como de la familia Nahua de la Huasteca Potosina. Entonces, el camino de la estrella nos lleva a seguir rastreando otros elementos. Entonces, yo hago esta propuesta hago esta tablita. En esta tablita lo que ustedes están observando es las dos figuras del lado izquierdo, bueno, las dos prendas del lado izquierdo son Tenec, no como las conocemos en la actualidad, o sea, justamente acaban de ver ustedes todo el esplendor de los colores de acrilán en la fotografía anterior. Estas todavía están hechas con hilos de algodón, no sabemos si teñidos de manera tradicional o ya son hilos mercerizados, porque son prendas que yo he ido consiguiendo en colecciones diferentes o a veces de manera etnográfica, en trabajo de campo, pero no, es difícil poder establecer la ficha de una prenda porque la persona que la elaboró, pues ya murió y se van perdiendo algunos conocimientos en el camino. Y las dos del lado derecho son ricuris, wixárikas, y lo que quiero que vean es siempre la estrella al centro. La disposición de los elementos geométricos siempre están, digamos, partidos por esta verticalidad que yo propongo que es un axis mundi, ¿no? Porque en el trabajo que yo hice de tejer el universo, lo que yo propongo también es que estas prendas son una representación, sí, de la mujer y una representación del universo. Y entonces recupero estas cerámicas tan importantes y tan hermosas, o sea, con estos dibujos tan perfectamente elaborados, ¿no? En esta correspondencia también axial. Y, y yo digo, bueno, ¿qué es lo que tiene que ver el Keshkemetl con este pasado y con este pasado, digamos, lejano y con estos vestigios arqueológicos? Entonces, bueno, la presencia de la axialidad es también porque estamos hablando de que la geometría y la axialidad son formas de resolver y de entender y de interpretar la naturaleza y de representarla. Y esto es en todas partes, ¿no? En el mundo. Pero lo que hemos aprendido, lo que hemos visto también con la plástica antigua y con estas figuras cerámicas es la disposición orgánica de los elementos, ¿no? O sea, toda la terminación, el remate es siempre curvilíneo, en algunos casos, bueno, muy orgánico, como la figura del lado izquierdo, excepto esta del lado derecho, en donde se observan remates, digamos, más rectilíneos, pero siempre también tendiendo a una resolución orgánica, ¿no? Y es un asunto que tiene que ver con la técnica versus lo que vemos y cómo se resuelve el repertorio figurativo en las prendas que conocemos de las mujeres en la Huasteca Potosina y en otras regiones de México. ¿Qué es cómo se resuelve? ¿Cuál es la técnica? Se llama punto de cruz. Entonces, el punto de cruz, y así lo reconocen, así lo llaman, ¿no? Decimos, pues sí, o sea, se elabora pues nada más cruzando, ¿no? Las puntadas y sobre una suerte de tela que funciona como matriz, sobre todo en la actualidad que usan telas industriales, de tipo industrial, que hay
una tela que usan mucho y bueno, pues es del gusto de las mujeres también porque lo encuentran en todos los mercados, no es tan cara y además tiene, tiene una matriz clara, ¿no? Que permite con los ojos poder mirar e ir haciendo las puntadas de manera conveniente. Pero aquí la maestría también tiene que ver hay mujeres también que les llaman a veces la puntada dorada, ¿no? Que son puntadas también a veces muy finas que pueden usarse en una misma puntada, varios hilos, varias hebras. Entonces esto va dando también una consistencia de volumen a lo que se va abordando. Esto de usarlo, de generar volumen, que era muy común entre las mujeres nahuas también, entre el bordado nahua, ya casi no se observa. Bueno, de hecho ya casi no se observa ni siquiera un punto de cruz simple. Entonces, esta estrella es una estrella que también cabe perfectamente en un cuadrante, ¿no? Es también una representación del mundo y así me lo han hecho saber también algunos testimonios, ¿no? Esta estrella tiene que ver con los rombos del universo. ¿Y cuál es su unidad básica? Es el rombo. Y el rombo es la unidad geométrica básica para tratados de geometría y para resoluciones geométricas en el arte y sobre todo en los bordados, en la tapicería de muchas partes de México y del mundo. El esquema de la parte de abajo es del lado izquierdo, pues es un zayem o un keshkemetl o puede ser un rikuri también. Está dividido en 4 partes, representa al universo y su contraparte del lado derecho, pues es el quincunce o la cruz de Quetzalcóatl. Entonces, bueno, yo hago unas tablas para localizar estas estrellas principales en los bordados Tenec más recientes y esto es lo que yo encuentro, ¿no? Hay unos que tienen al interior, bueno, dejan una suerte de hueco, pero el hueco lo que tiene que formar es la figura de un ave. Entonces, las aves están presentes o las grecas también, las famosas grecas escalonadas o xonequilis, aquí lo podemos observar en las 3 estrellas del centro. Y del lado derecho, nuevamente, es una figura central, una composición hecha de estrellas y de rombos. Y de estrellas como remates, ¿no? Remates en una cruz, de esto que puede representar o a la madre tierra, o bien estas estrellas mismas que son representación es un microcosmos dentro del cosmos, que ya es en sí la prenda, y le ponen, son nombres diferentes, ¿no? Esto está relacionado, por supuesto, con Venus. Pues Venus también es otro arquetipo, para allá voy también. Y además, bueno, es Venus, la gran estrella que todos observamos en el firmamento, o sea, la humanidad ha observado desde tiempos muy, muy lejanos en todo el planeta. Y en la Huasteca, bueno, está ampliamente resignificada y puede ser el Mamlab. El Mamlab está también vinculado con el trueno. El trueno está vinculado también con el abuelo de los abuelos, que es Mushi, que habita el mar. Y las aves también, que las aves son muy importantes dentro del ámbito solar. Las aves son regularmente del ámbito diurno, por lo tanto son las hijas del dios Sol, ¿no? De Quichaj, que también está relacionado con Dipak, que es el dios maíz. Y estas aves, bueno, lo vemos en la parte inferior. Abajo, esta misma estrella es una estrella de distintas prendas wixárikas. Desde la más antigua, digamos, hasta la
la más reciente, entonces la más antigua que casi no se aprecia bien. Son fotografías incluso registradas por Carl Lumholtz y este dibujo, el del centro, es de Lumholtz y él lo que decía también de esta estrella a la que él llamaba la flor toto es que en sus pétalos se presentaban los guacamayos, que son aves sagradas para los wixárikas. Y para los Tenec, bueno, pues están presentes los gavilanes también, como lo podemos ver en la danza Bishom Tiu, que es la danza del volador, que es una danza dedicada a las aves, al vuelo y a las aves diurnas, que son las hijas del Padre Sol, y que son los gavilanes. Y tiene que ver también con un relato de un gran gavilán que en algún momento era malo y se estaba comiendo al pueblo, ¿no? Se estaba con las garras, se llevaba a los humanos que encontraba en la tierra, hasta que logran engañarlo con un gran bolim, que es un tamal ceremonial, se lo ofrecen, lo dejan al alcance para que el gavilán lo pueda tomar, y lo que hace es que, bueno, el bolim, este gran tamal, que es un tamal que se usa en los rituales Tenec, estaba lo suficientemente caliente como para quemarle las patas al gavilán y que el gavilán pues nunca más volviera a tratar de llevarse a los humanos, ¿no? Entonces, bueno, está relatado también en la tradición oral. Paso a la siguiente. Y bueno, más estrellas. Aquí lo que yo les puedo comentar, pues son estrellas que están configuradas, construidas, digamos, de la misma manera que acabamos de ver las estrellas wixárikas, las estrellas Tenec y las estrellas nahuas, y son también con base en esta verticalidad, la horizontalidad y las líneas diagonales para hacer una correspondencia axial. La primera, la A, es un textil jordano, la B es un textil filipino, la C es húngara, la D es una estrella de un Quexquemetl nahua, y la E, esta sí corresponde a un mantel bordado sobre manta, que al parecer procede del valle de Puebla y Tlaxcala, Puebla o Tlaxcala. Entonces, bueno, ese es así como me lo encontré en un libro que publicó el Museo Textil de Oaxaca. Y bueno, yo quiero irme entonces más atrás, ¿dónde empieza esta transferencia, ¿no? Voy a permitirme leer un texto que es un texto corto que tiene que ver con con los arquetipos. Y en los arquetipos yo recupero, pues, por supuesto, a uno de los padres de la psiquiatría. Bueno, es el alumno pero bueno, es el que diseña hace todo este estudio complejísimo sobre los arquetipos, que es Carl Gustav Jung, y que él dice que los arquetipos son patrones o imágenes arcaicas universales que derivan de lo inconsciente colectivo y son la contraparte psíquica del instinto. La existencia de arquetipos solo puede deducirse indirectamente mediante el uso de relatos, arte, mitos, religiones o sueños. Ahora, ¿qué arquetipos compartimos la humanidad en su totalidad? Pues muchísimos, ¿no? Yo digo que la estrella es uno de estos arquetipos porque Venus la hemos observado en todo el mundo. Entonces, la estrella Venus, en este caso, es nuestro arquetipo eje, la madre como arquetipo, la forma de una espiral o de un caracol, como lo hemos estado viendo también a lo largo de de estas sesiones, ¿no? Esta espiral que es el movimiento, que es el infinito, la generación de la vida.
Y bueno, los arquetipos pueden ser figuras individuales o sistemas patronales que se refuerzan en su repetición visual. Y esta herencia de la repetición visual de estos patrones arquetípicos también, pues los hemos podido reproducir porque la influencia nos viene del mundo árabe, ¿no? Y bueno, permítanme tantito, es que aquí estoy buscando un textito que escribí, pero no lo hallo. Y bueno, aquí lo que les estoy mostrando son patrones que se observan en la actualidad y bueno, no sé desde hace cuánto tiempo, pero yo creo que tiene que ver con estos periodos de conquista y periodos de virreinales tan largos de la Nueva España, de las Filipinas. Estos son patrones filipinos. Bueno, aquí vemos el rombo como también un bordado importante, ¿no? Esto también, bueno, vemos la estrella del lado derecho y del lado izquierdo y del lado derecho es otro tipo de patrón textil, también hecho a partir de rombos y pues vemos aquí también estas grecas, ¿no? Este es marroquí, son bordados antiguos también, de lo que ellos consideran que es, digamos, el bordado tradicional marroquí y que está hecho siempre a base de estrellas. Son muchos los bordados y son muchas las formas textiles y depende de los pueblos de dónde. Pero hay uno que sí, hay convenios y hay una visualidad importante, generalizada, que tiene que ver con este tipo de patrones que están hechos a base de estrellas. Y este patrón, este último, digamos, patrones, pero es una prenda que es tradicional de Cabo Verde. Entonces, ya estamos en África, ¿no? Ya terminamos aquí, digamos, estoy cerrando la globalización con una prenda de Cabo Verde. Y yo termino ya nada más con esto para invitarlos también a las preguntas o a los comentarios. ¿A qué llamo yo apropiación histórica? Transferencia de conocimientos o mestizaje de imaginarios, ¿no? Una manera de entenderla, yo creo que la apropiación tiene dos connotaciones y sobre todo en la actualidad estamos hablando de algo que tiene que ver con el plagio epistémico, pero yo en este caso estoy hablando de otra cosa completamente diferente y lo menciono así, desde la época prehispánica y durante el largo periodo novohispano, como en todos los pueblos del mundo observamos el ir y venir de intercambios culturales en forma de mercancías y de ideas. Los textiles antiguos del mundo y de México se enriquecieron debido a una constante integración y combinación de tecnologías que significaron el mejoramiento bioquímico del uso de elementos tintorios, materia prima y repertorios figurativos, entre otros. Estas posibilidades de transmisión cultural entre unos pueblos y otros permitió la asimilación de ideas mediante un proceso que históricamente llamamos, de manera normalizada, apropiación cultural. Nos referimos a periodos en los que no tenía sentido hablar de autoría. El concepto como tal no existía. Además, en el caso de los textiles tradicionales indoamericanos, muchas manifestaciones culturales eran de orden colectivo. Por esto, la copia, reproducción de una idea plasmada en un tejido no era motivo de debate. Era parte del trasiego regular de la vida de las sociedades. El concepto de mercado y de intercambio globalizados fue parte importante en la antigüedad, que como ha señalado Irene Vallejo, cito, no se puede afirmar que los romanos inventasen la globalización porque ya existió en el troceado mundo helenístico, pero la elevaron a un grado de perfección que todavía hoy nos impresiona. De ahí nuestra occidentalidad, ¿no? Cierra la cita.
Fue hace siglos que venimos construyendo y reinventando las posibilidades del mercado global. El siglo XVI también marcó un hito en la expansión global de las 4 esquinas del mundo, constituyendo riquísimos negocios para imperios y empresarios en todo el mundo durante siglos. El mercado globalizado de este siglo pudo funcionar debido a las variadas formas de conquista que se implementaron durante el periodo. Una muy efectiva fue la imposición de la cristiandad como religión hegemónica sobre las idolatrías de los pueblos, lo cual redundó en un complejo mestizaje de creencias y prácticas culturales aún observables en el siglo XXI. Y bueno, ya para cerrar la idea de la globalización y de nuestra influencia árabe, comentarles solamente que, bueno, todos los patrones, lo que vimos anteriormente, que tiene que ver con patrones y con estrellas y con estas influencias del mundo árabe, desde lo filipino, lo húngaro, lo marroquí y Cabo Verde también, es porque o se trata de países islámicos o países que tuvieron alguna conquista islámica durante varios siglos. Y terminó con África, que pues también Cabo Verde fue conquistado por los portugueses y los portugueses tuvieron que librar también muchas batallas contra los musulmanes para poder sacarlos de su propio territorio, igual que sucedió en la península ibérica. Y bueno, pues esta sería mi participación. Les agradezco mucho su interés y bueno, pues lista para los comentarios o no comentarios, lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias, Claudia. Muy interesante tu presentación. Aún no tenemos preguntas. No sé si quieran levantar la mano, pueden dejarnos las escritas o pueden participar directamente. Yo aprovecharé ahorita que todavía no te preguntan, Claudia, para más bien quisiera conocer yo tu postura o qué piensas o si lo has explorado sobre los problemas, las ventajas y riesgos de profundizar ahora sí que en los términos con los que los pueblos originarios designan a estas figuras y si realmente consideras que sí podrían llevarnos a develar o revelar un poco más el trasfondo cosmogónico de estas figuras que como nos mencionas ahorita, pues parecerían que están operando a partir de arquetipos y parecen ser universales, ¿no? Pero mi pregunta es principalmente también por qué se acogen de tan buena manera entre los distintos pueblos y qué nos dicen estos términos, ¿no? O qué nos pueden llegar a decir y si hay riesgos o no sobre ir más allá, más profundo en su pensamiento cosmogónico. Sí, yo creo que la pregunta es la pregunta del millón, Eduardo, porque yo me acuerdo que cuando yo empecé mi trabajo hace muchos años, primero así como la dirección de la tesis, entonces, bueno, tuve a un director de tesis que me decía, cuidado con la interpretación simbólica, porque lo primero que quieren es ir tomar datos en la primera comunidad donde se paran y decir, ay, cómo no, esto representa el universo y ya, quiere decir que todos dicen que eso representa el universo. Hay un problema también para encontrarse con sobreinterpretación de figuras, ¿no? Y, y luego yo lo que he advertido también, no sé en qué momento lo he comentado, pero yo advierto cuando ya pasó un antropólogo por ahí o un historiador, ¿verdad? Del arte, así, o alguien como yo, ¿no? Porque también, a ver, la interculturalidad es algo que está vivo y nosotros estamos ejerciendo interculturalidad todo el tiempo al hacer trabajo de campo. Y, y también aportamos datos, aportamos información y,
y nombres, ¿no? O sea, cómo denominar las cosas. Yo trato, como ahorita decía, y como tú también lo has hecho todo el tiempo, no interpretar, o sea, si vemos una figura, nosotros no lanzarnos a la interpretación como el árbol de la vida. No, le decimos una planta, pues elemento fitomorfo que se construye de tal manera y que avienta o expande sus flores hacia los lados. Una interpretación es el árbol de la vida. Y yo con frecuencia lo que oigo es el árbol de la vida, el árbol de la vida, y lo veo en muchos manuales y en muchos trabajos de investigación y la gente lo reconoce como el árbol de la vida. Entonces también hemos ido arrastrando los nombres para llamar a estas figuras, pero hay figuras como la estrella. Pues el otro, alguien me dijo, es que es Venus. Pues claro, ¿cómo no va a ser Venus? Está grandota, está bonita, es importante, es la primera que se ve en el firmamento, pero yo no le voy a decir Venus, yo le tengo que decir la estrella de 8 puntas, pero sí, sí, como tú lo haces, jalamos el hilo para hacer madeja y yo lo tengo que vincular con Venus y por eso también empecé hablando del oráculo, ¿no? Y de lo que ve Moctezuma en el espejo, que son estrellas, porque las estrellas han acompañado a la humanidad toda la vida y como arquetipos y como sociedades tenemos la necesidad imperativa de significar esos arquetipos de los cuales o estas apropiaciones de las cuales nos vamos haciendo en el camino. Yo tengo ya una estrella para mi bordado, pues yo voy a decir que es la estrella más bonita del amanecer de las 5:30 de la mañana porque la luz está entre roja y morada. Y a ver, quítale las ganas y la intención y la necesidad a la humanidad de darle significado. Si no le damos significado a las cosas que hacemos, pues estaría muy aburrido el asunto, ¿no? Entonces, pero hay que tener también nosotros como investigadores e investigadoras cuidado con la sobreinterpretación, ¿no? También. Gracias, Claudia. Mira, ahorita pasamos con Alfredo. Vamos a leer primero unos comentarios que nos dejó Julián Díaz Hernández. Mira, este sobre el quechquén pequeño que utilizan en la cabeza. Dice que aún lo siguen utilizando. Alfredo Lara nos dice, me parece que el hecho de que haya demasiadas fotos de Tancanwitz es que en esa época fue muy importante, como tipo abadía, incluso más importante que Ciudad Valles. Guadalupe Huicochea nos dice, doctora Claudia, muchas gracias por compartir. Es un tema interesantísimo, su presentación y el material fotográfico excelentes. Amaranta González Hurtado nos dice, felicidades a la doctora Claudia por tan profundo análisis de las formas geométricas que han permeado en los textiles. Quisiera consultarle el proceso que ella considera pudo orientar el uso de la estrella desde la tradición náhuatl del agua azteca a lo Tenec, y si en ese sentido cree que la prenda en sí misma, el Quexquemitl, podría tener un origen en uno u otro sentido. Sí, yo creo que, gracias Amarante, gracias por sus comentarios y algo que es difícil con lo que yo estoy haciendo porque es la parte en donde les digo, no hay fuentes, ¿no? Y lo de la presencia de la estrella entre las mujeres nahuas, por qué lo advierto yo? ¿Por qué muestro estas imágenes? Además, ¿por qué el tamaño del bordado en la prenda, que es además más grande que el fayem? ¿En qué momento lo incorporan ellas y de dónde lo toman, no? A ver si no me hago bolas con la respuesta, si no me ayudan como a replantearlo, pero yo lo que creo es que también tanto las nahuas como las Tenec y como muchas otras mujeres que tienen su origen, digamos, en esta tradición mesoamericana, pero que fueron, digamos, educadas y pasadas por este tamiz de la educación de los españoles, ¿no? Esta crianza, ¿no? También de ahí el nombre de criada, ¿no? Eran las mujeres, las indias que asumían, ¿no? O sea, que tenían bajo su cobijo y las educaban para atender bien una casa
y también eso era algo conventual, ¿no? Las monjas también, durante el periodo virreinal, pues uno de los quehaceres era el bordado. ¿Y de dónde lo tomaban? O sea, yo la verdad es que no creo que la estrella sí tiene que ver, hay que encontrarle esos lazos míticos con lo huasteco y con Venus, porque además, bueno, también sí, Venus es importante entre los huastecos, pero como entre muchos otros pueblos también. Pero esta estrella de 8 picos, yo creo que venía en un patrón o en un dechado, como muchas otras figuras, ¿no? Así fue como se fue adquiriendo, se va asimilando a los nuevos bordados y después se dice el bordado nahua, ¿no? De las mujeres, las de las nahuas de la Huasteca. Y luego el proceso de apropiación de las mujeres tiene que conviven con ellas porque además es muy exitosa la estrella. En la actualidad yo estoy hablando, quiero hacer un trabajo que explique la tenequización de la Huasteca, porque ahora todo tiene que ser esa estrella que todos estamos vinculando con lo tenec y no con lo nahua. Pero es que lo nahua ya se perdió más que lo tenec. La tenec, los tenec lo siguen haciendo, las mujeres tenec. Ahora, a ver, Lalo, ayúdame y también Amaranta, por favor, si no entendí bien la pregunta y si el uso del quexquem, que yo creo que sí es náhuatl, es una aportación náhuatl a la Huasteca y antes incluso del contacto, como se dice, ¿no? Pero no sé si lo respondí bien, entendí las preguntas, Lalo y Amaranta. Muchas gracias, Claudia. Bueno, yo agradezco muchísimo tu respuesta. Efectivamente, por ahí va mi pregunta. Me queda a mí todavía, bueno, quizás todavía tengo como muchas dudas, pero ahorita lo que tú nos presentaste, pues nos hace ver como muy patente esta participación de la cultura nahua al entrar en contacto con la Huasteca, ¿no? Entonces, a mí por eso me surgió esta duda y quería yo ver tu parecer al respecto de si tú creías efectivamente que era posible que el Keshkem no hubiese sido una prenda que viniera de la Huasteca hacia las culturas del altiplano, sino que al revés, pudiese haber sido una cosa que le llegó a la Huasteca al momento del contacto fuerte de la entrada mexica. No lo sé, por eso era mi consulta y creo que me la respondiste bien. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí lo creo, pero hay que investigarle, ¿no? Eso está, Excelente. investigarle más. Perfecto, gracias. Gracias, Amaranta. Gracias, Amaranta. Ahorita continúo leyendo los comentarios. Alfredo Lara, te cedemos la palabra, por favor. Hola, buenas noches. Sí, no sé si se escucha bien. Un Sí, poco bajito, si puedes hablar A ver, más a ver, fuerte. a ver, ahí. Ahí mejoró, ahí mejoró. Sí. Ah, ok, perdón. Ya, ya se me fue lo que le iba a compartir. No, era, perdón, de lo que mencionaban precisamente de la interpretación. Creo que ya lo habíamos mencionado y es, pues, creo que es un tema muy importante en todo esto, ¿no? Al momento de querer, pues, analizar eh, todos, pues, todo esto, ¿no? Desde las esculturas, desde el bordado, todo. Y mi pregunta, duda o comentario además en cuanto a cómo si tomar en cuenta o tomar como muy importante la tradición oral, porque obviamente en muchas de esas investigaciones se ha tenido contacto con personas pues de edad pues avanzada que podrían o han aportado, ¿verdad?, este conocimiento. Sin embargo, yo he tenido de los que he podido platicar respecto a la historia, investigadores, hay varios o muchos que están a favor de no tomar en cuenta demasiado la tradición oral si no hay digamos que algo que la respalde, o sea, como algunos datos o algún manual o algo que pudiera respaldar esa oralidad, ¿no? Esa tradición oral. Eh, para la doctora, no sé si esto sí realmente debería de ser tomado en cuenta
o simplemente pues no, es como que es parte de, pero no, en estos casos en los que no hay como una explicación tal vez científica o una prueba o una evidencia, sí se pudiera tomar en cuenta pues de perdido o al menos la tradición oral que aporta también mucha información. Sí, gracias, Alfredo. Yo creo que también, como lo vimos, no sé si estuviste en la sesión pasada de el doctor Eduardo Candelaria, em, es cómo poder aportar los datos duros, ¿no? Que es lo que se ve, lo que está, lo que también otros autores o especialistas ya han trabajado, ¿no? Y han podido comprobar, digamos, científicamente, eh, que habla, que refleja, digamos, la realidad de un hecho, que yo creo que lo hay, ¿no? Es la historia, y nosotros trabajamos también con la historia de las formas, somos historiadores del arte, pero estamos trabajando con la historia de las imágenes y con un contexto cultural, ¿no? Entonces, sabemos y que es muy importante, sobre todo cuando estamos trabajando este tipo de expresiones culturales, que hay que considerar, o sea, que hay que tomar en cuenta la tradición oral. Ahora, ¿qué entendemos por tradición oral? Una es tomar en cuenta los testimonios de una persona que me dice, sí, esta estrella se empieza a abordar en la parte central abajo. Ese es un testimonio. Pero si yo quiero involucrar un relato de tradición oral, son este tipo de relatos que cuentan los abuelos y que tienen que ver con este pasado lejano, que es los ancestros, pero los ancestros pueden ser mi abuelito, ¿no? Mi abuelito, que es el papá de mi papá, es mi ancestro. Pero estos ancestros, que quién sabe en qué momento vivieron, ¿no? Este periodo tan atemporal de algo que yo llamo la historia imaginaria. Entonces, otro elemento, por ejemplo, de arquetípico es el diluvio. En la Huasteca Potosina y entre los Tenec y entre los nahuas, como en muchas partes de México, siempre hay relatos que tienen que ver con el diluvio. El doctor Candelaria ha contado uno que tiene que ver con el diluvio. Y esto se recoge, a ver, ¿quién lo contó? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? O sea, ¿en qué momento de la historia? Es tan atemporal y por lo mismo es tan valioso también. Y yo no voy a apostar y voy a decir, ah, claro, es que ellos dijeron que hubo un diluvio, entonces con fe ciega y dogmática yo voy a asumir que hubo un diluvio. Pero es importante en el pensamiento de la gente. Estamos trabajando con el pensamiento o, digamos, con la cosmovisión, con formas particulares de entender el mundo. Entonces, se les involucra porque es parte importante de la cultura y se toma en cuenta. Entonces, yo creo que son fuentes valiosísimas que además se están perdiendo, porque el contar los relatos, había todo un contexto para poder contar los relatos también, ¿no? Las familias se juntaban y decían, bueno, el fogón en la noche, a tomar el café y preparar los alimentos, y el abuelo contaba historias, o la abuela, o el hijo que ya se las había aprendido. Así se cuentan las historias. Y bueno, ahorita pues ya no todo el mundo se sienta al fogón, ¿no? Porque está la tele y están los celulares y todo. Entonces ya hay muchos estímulos que están evitando este tipo de transferencias de conocimientos. Pero yo creo que son muy importantes, Alfredo. Y yo también en esto, pues, de las estrellas, por eso empecé citando también ese códice. Esto es parte de, bueno, esos son los documentos no escritos que nos dejaron, son los libros pintados, como les llaman algunos, ¿no? Y es de una sabiduría, o sea, y tenemos a todos los extranjeros del mundo tratando de interpretarlos, extranjeros, mexicanos, mexicanas de todo el mundo, tratando de entender cómo pensaban los antiguos mexicanos. Entonces, sigue siendo valiosísimo, ¿no? Como fuente de conocimiento. Gracias, Claudia. Ahorita continuamos contigo, Georgina. Le doy salida a estos comentarios,
Dice Julián Díaz Hernández, muy interesante. Muchas gracias, Claudia. Ha sido un gran cierre. Saludos desde la Huasteca Potosina. Delia Velázquez nos pregunta, me da curiosidad sobre si, aparte de lo estético, la labor de bordar o la elaboración de estas piezas fuera algo similar. ¿Es parecido, doctora? Es estético y ¿cómo la pregunta otra vez? Si es que es similar, no entiendo. A ver, Lalo, ¿me echas la pregunta otra Delia, vez? sí, es que sí, igual quizá necesitamos que clarifique o construyas nuevamente la pregunta para entenderte. Si quieres, la vuelves a escribir y ahorita regresamos con ella. Celín Miguel Pilar nos dice, esta vestimenta de la estrella aún se utiliza hoy en día en Ciudad Valles por los tríos de son huasteco, aunque tal vez es ya algo comercial. Y bueno, entonces pasamos con Georgina. Por favor, Georgina. Buenas noches, muchísimas gracias, doctora Rocha. Em, Quisiera preguntar, bueno, me queda muy claro esta importante relación hispánica y musulmana en el diseño a nivel de la estrella, pero yo quisiera preguntarles sobre, ya hablando de la prenda completa y de esta asociación que hacía con el cuerpo femenino, que hizo alusión al inicio, y a ciertas partes del cuerpo que importantes. ¿Ahí qué relaciones se encontraría con esta enorme gama de herencias que están detrás de esta vestimenta? No solo las indígenas, sino también la hispánica y la islámica. Sí, claro. Sí, yo ahorita creo que me descosí con la parte oriental, pero en realidad, pues de lo hispánico, pues lo tenemos todo ahí presente, ¿no? También. Y, y lo que pasa es que, bueno, estamos atendiendo siempre a una historia que se ha ido reconfigurando y reconfigurando, y la parte de la corporalidad femenina también. Es interesante cómo conserva estas memorias de un pasado que pues es difícil de identificar, ¿no? Como yo decía en algún momento. Tuve yo una sesión con mujeres de un centro ceremonial que está en Tancanwitz, por cierto, ¿no? Por eso, como decía Alfredo, sí es un municipio emblemático, y el centro ceremonial pues también, porque se condensa ahí, digamos, el universo Tenec. Y en algún momento yo les mostraba a ellas prendas de otros momentos, les mostraba yo códices y les mostraba algunas también estas figuras de cerámica y de escultura, y me decían, nunca las hemos visto. Entonces, hay algo que está desincorporado a partir también de un proceso hispánico, ¿no? Y un proceso que ya ni podemos llamar a estas alturas eh, la hibridación de la hibridación. Ya es un algo muy complejo de explicar. Pero sí, no, más allá de lo oriental, en donde yo estoy encontrando esta influencia fuerte de los patrones, que además pues lo heredamos de los que llegaron aquí, de este trasiego de ideas a lo largo de cientos de años y todo. Pero está también esta otra parte de, sí, hispánica, de la iglesia reguló fuertemente el uso de las prendas también. O sea, recordemos que el torso iba desnudo hasta no hace muchos años. Todavía Giestra Serpean tiene fotografías de mujeres indígenas en distintas partes de México con el torso desnudo. Y lo que usan en la Huasteca, esta prenda es ceremonial, la usan en momentos sagrados, no es de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, hay una blusa, pues que la blusa se empezó a usar desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que desde el siglo XVI ya se usaban las blusas, ¿no? El surgimiento también de estos calzones de manta, pues fue con ese propósito de que pues se tapara el cuerpo, ¿no? Lo que se llama pues vergüenza. Entonces, es las vergüenzas. Entonces, hay un camino
hispanizado, digamos, de uso de las vestimentas que se conserva hasta la actualidad, ¿no? Y sí, lo oriental es algo que tiene que ver, les digo, más que nada con la parte de del repertorio figurativo y de la construcción de los patrones, ¿no? Que es lo que heredamos también de los españoles, ¿no? Los españoles estuvieron conquistados 7 siglos por los árabes. El mundo, los grandes conquistadores fueron árabes en todo el mundo. Pues esos nos llegaron a México, ¿no? Los conquistados de los conquistados. Excelente, Claudia, gracias. Una pregunta de Bertrand. Aquí creo que es necesario, yo creo que igual tú lo podrías complementar, porque Bertrand nos habla en términos del perspectivismo de Viveiros de Castro y de la teoría de la agencia de Alfred Yale, pero Francisca Martínez le hizo una respuesta, pero porque precisamente no tiene en la mente este concepto de agencia, ¿no, Claudia? Y dice Bertrand, en términos perspectivistas o de perspectivas, sabemos si estas prendas tienen agencia, cómo se relacionan e interactúan con quienes las tejen y las traen. Yo creo que sí, o sea, ese es un enfoque por el cual se pueden hacer estudios también desde la agencia de las mismas prendas o desde poder considerar también a una prenda como un actor social. Entonces, que tiene un papel que desarrollar, o sea, por supuesto, porque además está presente. Sí, estamos hablando siempre como de la vida ceremonial y los rituales, pero nosotros somos los que estamos haciendo esos estudios sobre la agencia, sobre la vida ritual, la vida ceremonial, y si nos paramos en estos lugares, para ellos es algo común y corriente, es la vida cotidiana, no necesita tanta explicación. Nosotros somos los que estamos tratando de desarrollar y de ver más allá y en perspectiva y regresar e ir más adelante. Y yo digo que estas prendas tienen agencia también y tienen papeles específicos en contextos diferentes, ¿no? No solamente como vestido que portan las mujeres para representar al mundo, ¿no? Sino también lo pueden usar varones que las mandan a hacer, las mandan a confeccionar y son también prendas de paso, ¿no? Que ayudan. Antes, ya no sé con qué frecuencia lo hacen actualmente, pero se usaban como prendas mortuorias, ¿no? Y tienen también un valor de cambio en el mercado. O sea, el papel de una prenda no es solamente estética, que tiene que ver un poco a lo mejor con la pregunta que me hacían antes, sino tiene un valor fundamental en el mercado, ahora como artesanía, ¿sí? Pero siempre lo ha tenido. Tiene un valor de uso político, ¿sí? Entonces, sí son elementos, objetos que, que tienen un peso importante en la vida de las personas que lo confeccionan y que lo usan. Gracias, Claudia. Yo quisiera, aprovechando, así como dicen, el viaje, preguntarte, en tu libro de Tejer el Universo, refieres, Claudia, que cuando entierran a una persona a una mujer con su Sayem Lab, le queman las puntas. Yo entiendo que esto es como una manera como decimos en términos del argot mesoamericanista, de matar la pieza, ¿no? Que en efecto tendría una cierta agencia, ¿no? ¿Piensas que va por ahí o no? Y también quería preguntarte, y ahorita sigo con las demás preguntas, si hay algún ritual en el cual se le dote de cierta especie de animismo a estos objetos una vez que fueron terminados, confeccionados, se realice algún ritual para dotarles de esta capacidad anímica. No, yo creo que los rituales y lo que sí había es como lo que vimos en la fotografía que están vistiendo a los ídolos, ¿no? Y además esa es una ofrenda que le hacen a la diosa del bordado, que eso es algo que yo nunca había escuchado. Bueno, lo escuché nada más porque lo menciona Esther Serpeán,
y la fotografía es de 1956 y es en Aquismón. En ningún otro lugar lo he escuchado, pero esta parte del animismo, por ejemplo, en el centro ceremonial, o sea, es en Tancanwitz, en la comunidad de Tamaletón, en alguna ocasión yo solicité visitar la cueva y pues me dijeron, ¿cuál cueva, no? No, bueno, pues un lugar que sé que está cerca de un arroyo y que sé que depositan todo lo que ya no les está siendo útil, no porque lo desechen, lo entierran. Es un cementerio de alguna manera. Y ahí van a dar tambores, instrumentos, prendas. Las prendas son lo que menos he escuchado. Tiene más que ver con los instrumentos musicales y le llaman así, cementerio de instrumentos musicales. No es, pues ya no sirve el rabelito y lo vuelvo fuego porque me sirve para el fogón, ¿no? Lo hago astillas. No, lo voy a enterrar o lo voy a depositar, no a enterrar, estoy inventando, a depositar a un lugar que es el lugar especial donde tiene que estar este objeto que ya cumplió su vida. Lo que tú estás diciendo bueno, esto de quemarle las puntas al Keshkemet es algo que realmente yo no sé cuál es su significado, porque sí es como matar, puede ser matar ya y enterrar. Yo creo que sí va por ahí también el aspecto simbólico de por qué lo depositas en el ataúd con la persona que ya falleció. A mí me comentaban también hace poco que cuando están bordando y quedan muchos cabitos de hilos sueltos, los queman, pero no sé bien por qué. Entonces, el día que me lo contaron, no sé por qué estaba yo distraída, que no alcancé a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y anotarle rápidamente, ¿verdad? Pero es algo que creo que vale la pena seguir investigando, porque además ellas lo siguen haciendo, o sea, ellas ya perdieron, al menos la TENE, que esto es importante señalar, ya perdieron todo el contacto agrícola de la producción textil. Por eso yo hablo de saberes de origen textil, porque es el bordado que está vinculado, pues de alguna manera a lo que alguna vez fue un tejido, ¿sí? Pero ahora para todo usan estas telas del mercado, el tejido, el telar de cintura, ya prácticamente no se mira, alguna que otra persona que todavía hace fajas, pero cultivar el algodón, esta relación simbólica con horadar la tierra y cuidarla y fertilizarla y entonces observar el ciclo lunar y sembrar y cosechar, pues ya no, pero hay otras cosas que prevalecen. Hay memorias desincorporadas desde hace décadas, pero muchas, muchas décadas. Entonces, pero cómo otras prevalecen y sigue teniendo sentido de vida y de identidad. Y ahí están confeccionándolo, aunque sea con telas y con hilos, ¿cómo se llama? Como los acrilanes, como sintéticos, con hilos sintéticos. Yendo un poquito más atrás al chat, cuando comentaste que se te fue la palabra, nos dijeron que si te referías acaso al brocado. Sí, exactamente. Brocado, Ok, eso. Sí, ok, muy perdón. bien. Y creo que ya comprendí, entendí mejor la pregunta de Delia. Y Ajá. creo que tiene que ver precisamente con si aparte quizá el sentido cosmogónico del bordar estas figuras sobre el Sayemla o el Keshkemetl, la labor de elaborar las piezas también tendría algún sentido que fuera por ahí, Claudia, por lo cosmogónico, simbólico, quizá. Sí, claro. Claro, todo el tiempo. Eso es algo que
En la actualidad ya hay narrativas como generalizadas, ¿no? Ustedes pueden ir a un puesto de artesanías a la Feria Nacional Potosina, que está, pues aquí es muy, muy importante porque tiene un sector artesanal y ahí están las mujeres Tenec principalmente y algunas mujeres nahuas vendiendo sus bordados. Y ustedes van a escuchar narraciones similares. Entonces, entre lo que es que es importante hacerlo también, porque es también parte de la identidad, es este complejísimo paso de lo que yo llamo salir de la cueva sagrada al mercado de artesanías, ¿no? La cueva sagrada es porque también estos espacios ceremoniales en donde es fundamental vestir la indumentaria, ¿no? Por eso es la razón de ser, ¿no? Este espacio de representación de la indumentaria, pero al mismo tiempo tú sabes que vas a vender el árbol de la vida y que te van a regatear el árbol de la vida, ¿no? O sea, te dicen además, o te lo encargan, llega un intermediario y te dice, quiero 5 servilletas con el árbol de la vida. Ah, muy bien, le van a costar 1,000 pesos. No, pero pues como tanto, pues si te estoy encargando 5, ¿no? Pues si ya vas a hacer una, hace 5. Y y es también esta parte que ellas manejan, ¿no? Ya gestionan de una manera adecuada porque saben que tienen que salir a vender, pero entran a un mercado de artesanías en, pues, digamos, condiciones muy desiguales, ¿no? Muy asimétricas, porque además todo lo que es artesanal y todo lo que viene de las manos indígenas, estamos acostumbrados que históricamente, o sea, bueno, este es nuestro peso de la colonia, pues se regatea, ¿no? O es gratis. Y ellas están pues en este paso, pero hay unas que ya lo manejan muy bien. Salir de lo sagrado sigue siendo sagrado y yo te voy a vender un servilletero, pero tiene el árbol sagrado o tiene la estrella que es el dios Dipak o los rumbos de mi universo. Págalos bien, ¿no? No regatees. Y sí, yo Ok. creo que la parte estética y la parte simbólica, sí se permean. Bueno, la parte estética también tiene como muchos asegúnes, eso hay que revisarlo, porque depende también a quién se le va a vender, porque la gente no está acostumbrada a pagar el valor de las cosas, ¿no? Como decía yo, las puntadas hechas con 4 hilos, pues así que quedan pachoncitas y que cuestan, son muy laboriosas, pero que quedan muy bien resueltas, trabajos muy exquisitos, como dicen algunas de ellas. Entonces le hacen una puntada más larga con un solo hilo y demerita mucho también lo estético, pero eso tiene también, es un impacto directo del mercado, ¿no? Ok, continuamos con los comentarios. Dice Guillermo Córdoba, nos dice, felicidades doctora, muy interesante. Creo que dice exposición. El autocorrector le puso invitación, ¿no? Alfredo Lara te agradece, Claudia, por la respuesta. Y Serena nos dice, ha sido un ciclo de estudio muy interesante. Agradezco a los organizadores la generosidad al compartir sus conocimientos. Pienso que podemos seguir el hilo de la conversación con un módulo 2. Seguramente así será, Serena. Adrián del Jobo dice, ¿de qué manera, desde una perspectiva de colonial, podemos evitar la exotización y garantizar que las interpretaciones conserven la cosmovisión Tenec, reconociendo las formas autóctonas de conocimiento, simbolismo y significado que los propios artesanos antiguos que atribuyen a sus creaciones, ya que a menudo las relacionamos con lo que pensamos que son civilizaciones más antiguas? En su defecto, el textil Tenec es relativamente nuevo ante el oriental, árabe, etcétera. El textil Tenec, no necesariamente es nuevo, ¿no? O sea, también esta influencia oriental ya tiene su historia. No es prehispánica, pero tiene su historia, ¿no? Eso es lo que estoy, digamos, tratando de proponer como mi hipótesis. Y pues esto siempre, yo creo que merece también enfoques decoloniales absolutamente, porque
es lo que mencioné, ¿no? Estamos hablando además de la construcción del género femenino, de cómo la mano de obra femenina también está involucrada en ese quehacer textil y de bordado, y cómo la condición de las mujeres es regularmente la que está sujeta a mayor discriminación, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo deconstruir la decolonialidad? Uy, pues imagínense, llevamos siglos y siglos, pero pues hay que echarle ganas, ¿no? Y yo creo que generando conocimiento horizontal y colaborativo. Entonces, esto es, bueno, tratando de trabajar también más con las mujeres para que ellas sean las que hagan sus propias propuestas desde qué es lo que les interesa, por qué la patrimonialización de estos saberes, ¿no? Caminos interesantes de coloniales, digamos, puede ser, San Luis Potosí tiene una ley indígena y tiene una ley de consulta indígena también, que son herramientas legales importantísimas, pero bueno, pues ahora las tienen que usar aquellos que son sujetos de este derecho, ¿no? Entonces, ese caminito es el que hay que transitar, y como sociedad, ¿qué es lo que nos corresponde? Estar informados, ¿no? Vivimos momentos en donde cada vez se nos cruzan más los cables, pero de pura desinformación, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, hay que volvernos pues selectivos, trabajar bien con los alumnos y con las alumnas en cuanto al tipo de información que les vamos a proporcionar para eso, o sea, generar pensamiento crítico, ¿no? Pues creo que sería eso. Sí, gracias, Claudia. Bueno, yo corté un poco la pregunta, pero me parece que ya se respondió con lo que dijiste, lo que continúa diciendo Adrián del Jobo. Dice, considerando lo que han comentado los antropólogos, que el territorio huasteco ha sido habitado hace más de 4.000 años de manera ininterrumpida. Una disculpa por no poder abrir mi micrófono. Y bueno, Amaranta González nos comenta, dice, al respecto de si existe una ritualidad accionadora del tejido al concluirlo. Creo que valdría la pena recordar los textos o trabajos de Leopoldo Trejo sobre Quexquemitls tortonacos, que también forman parte de una tradición textil de las culturas del Golfo. Gracias, Amaranta, sí. Yo voy a consultar a Leopoldo. Sí, Sí, hay que escribirle. De hecho, él considera que me parece que uno de los diseños que están ahí también bordados en el centro del Quexquemetl Totonaco, que tiene otro nombre que no recuerdo ahora, pues estaría o sería producto de una cierta influencia de los bordados de la Huasteca. Entonces es interesante o sería interesante profundizar con él. Quizá lo invitemos, ¿no, Claudia, a una segunda parte claro. de este seminario. Y no sé si alguien más tenga otra pregunta, que levante la mano ahora. Pues agradecerles. Bueno, Amaranta te manda aplausos. Muchas gracias por sus comentarios y sus preguntas. Y bueno, pues hay que continuar. Nos estamos formando siempre, ¿no? Estudiando. Yo creo que nada está dicho del todo, ¿no? Una investigación nunca está terminada, ¿no? Bueno, pues sí, Claro. gracias. Y quizá para continuar con esta invitación, quizá a manera de invitación, Bertrand Lobjoa nos dice, doctora, estaría feliz conociendo las colecciones textiles del Museo de Historia Mexicana de Monterrey. Y Estela Martínez Mora nos dice, gracias, Claudia, muy interesante. Gracias, sí. Bertrand, tendremos que ir creo que a Monterrey todos, ¿no? Y todas. Ahí hay muchas cosas que ver. Pues cerramos, Lalo, ya. Mira, hay una preguntita última de Alfredo Lara nuevamente. Dice, al inicio preguntaba que solo falté a una clase. Ah, ok. Eso lo checamos, Alfredo, en el correo de Casa Colsan para que pidas tu constancia, ¿no? Esperemos que sí tengamos el registro con las copias de pantalla que en efecto
estuviste en 4 de las 5 sesiones. Entonces sí, iba a recordar eso a todos los asistentes que deseen gestionar su constancia. Pues por favor, escríbanos, ¿no? Al correo de Casa Colsan para hacérselas llegar. ¿Cómo va a ser el proceso, Claudia? ¿Ellos directamente de Casa Colsan se las hacen llegar o tenemos que fungir como intermediarios? Sí, nos llegan a nosotros, las enviamos nosotros. Anaí y Paola nos hacen favor de solicitar la firma del presidente del Colegio de San Luis y teniendo ya sus correos, empezamos a enviar las constancias en cuanto estén firmadas. Y las puedes, si quieres, las envías tú desde tu correo, Lalo, o las enviamos desde el correo de Casa Colsan. Nos ponemos de acuerdo, como prefieras, para que veas también la lista nos ponemos de acuerdo para ver la lista de asistencia. Claro. Ujú. Sí, quizá las cotejamos y luego ya Sí, claro. esperen noticias pronto de sus constancias, ¿no? Cualquier duda, como sea, escríbanos. Y pues bueno, también pedirles que estén al pendiente de la segunda sesión del seminario. Ya estamos en pláticas para darle continuidad. Entonces, manténganse atentos a las redes sociales del Colsan o a las redes sociales personales. Antes de despedirnos, pues agradecer mucho a la doctora Georgina, que aquí nos acompaña, a la maestra Maranta, que también está presente, a Claudia Rocha por apoyarnos con la gestión, en lo personal a mí, con la gestión de este seminario y también al doctor Tomás Calvillo, que no está presente, pero que también es parte importante. Qué bueno que llamó la atención de muchas personas, investigadores y personas también que están interesadas en el mundo de la Huasteca desde sus perspectivas de trabajo y de estudio. Entonces, antes de cerrar, les pido, si está en sus posibilidades, abrir sus cámaras para tener el registro o la evidencia de esta última sesión.